Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Hoy estoy, como siempre, más que bien acompañada de esta gente tan querida que ya son tan asiduos al programa y con los que vamos a estar conversando sobre un tema importantísimo que es el futuro de la democracia en América Latina. Me acompaña el doctor Carlos Severino. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, Delvi. Encantado de estar una vez más en este espacio contigo y con tan distinguidos compañeros invitados aquí. El doctor Miguel Rivera. Hola, Miguel. Gracias por estar Hola, aquí. hola, muy buenos días, muchos saludos a ustedes y a la radioaudiencia. El queridísimo colega, veterano periodista y tan querido Manolo Cos. Muy buenos días. Como pueden ver atrás de mí, es una mañana preciosa. Y el queridísimo amigo, el licenciado Germán Valentín. Hola, Germán, ¿cómo estás? No te escucho, Germán. Tienes el micrófono apagado. Muy buenos días. Ahora sí, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar a hablar de este tema y para enmarcar esta conversación, quiero leerles un fragmentito breve de un artículo que se publicó en el diario El País, el diario español El País, que se titula La pandemia empodera a las Fuerzas Armadas en América Latina. Dice, el papel protagónico de los uniformados levanta muchas suspicacias por las consecuencias a futuro que pueda tener haberles otorgado tanto poder. Un general está al frente del Ministerio de Salud en Brasil. Rige el estado de excepción en Ecuador, Perú y Chile. La policía de Buenos Aires se subleva por mejoras salariales. La muerte en manos de la policía de un abogado enciende la ira ciudadana en Bogotá. Un operativo contra una fiesta clandestina termina con 13 muertos en Lima. En México, el gobierno se apoya en el ejército para casi todo. Las medidas extraordinarias contra la propagación de la COVID-19 han dado un inesperado protagonismo a policías y militares. Frente a la memoria aún fresca de las dictaduras de los 70 y 80, las fuerzas de seguridad se presentan ahora como garantas del orden y sobre todo eficientes. El papel protagónico de los uniformados, sin embargo, levanta muchas suspicacias por las consecuencias a futuro que pueda tener haberles otorgado tanto poder. Bueno, ¿cómo ven ustedes el futuro de la democracia en América Latina? Carlos. Bueno, el futuro de la democracia en América Latina, y yo diría que por todas partes luce sombrío, luce con grandes preguntas y con muchas ansiedades que van generando según el tiempo va pasando y estamos viendo cómo se configuran procesos que preocupan a los observadores, a las personas que están atentas y sobre todo pues porque vemos en el terreno cómo se está deteriorando en múltiples planos la actividad democrática. Ya tuvimos un programa aquí donde discutimos algunas premisas sobre eso. En el caso de América Latina es un escenario donde podemos ver con una historia. Y es interesante porque América Latina, en la segunda mitad del siglo XX, América Latina estaba subsumida básicamente entre dictaduras y luchas armadas. Ese era el común denominador de América Latina, donde las clases populares, solamente en una parte de ellas, veían en la lucha armada la única manera de resistencia política ante los gobiernos dictatoriales y las dictaduras en general que eran apoyadas por los Estados Unidos. Eso llegó a su fin, básicamente podemos decir que casi con la derrota del sandinismo, más que la derrota del sandinismo, con la aceptación de que democráticamente el proceso sandinista daba fin, ¿no? Y sabemos, ¿verdad? Lo que hemos estudiado un poco eso, sabemos que no fue una decisión fácil, fue una decisión complicada, pero a partir de ese momento América Latina comienza un proceso de democratización de la lucha política, un convencimiento de que la lucha armada ya no era la mejor forma de alcanzar los objetivos políticos que se buscaban
y a través de distintos procesos también que vale la pena mencionar, como el proceso de Contadora y subsiguientes repercusiones que tuvo Contadora, pues se comenzó un proceso firme de democratización de la lucha política, especialmente de los grupos de centro izquierda, y se desmontaron todos aquellos organismos, ¿verdad?, de lucha armada en muchos países, quedando únicamente como reducto, como sabemos, el caso de Colombia. Pero muy prontamente, después de que América Latina da ese salto hacia la democracia firme, ¿no?, de ese liderato político que afirma y acoge el llamado de los países hegemónicos de más de 100 años de que la democracia era la única manera de hacer política, pues los movimientos reivindicativos en América Latina recogen la democracia y se transforman en movimientos y partidos netamente electorales y democráticos en ese sentido, ¿no? Lo que pasa es que la ecuación parece que no funcionó. La ecuación era que, obviamente, que esos partidos no podían ganar elecciones, que no tenían vinculación con la gente, no podían ganar elecciones, pero gracias, yo digo, ¿no?, y lo estoy resumiendo y lo estoy sintetizando, gracias posiblemente a las imposiciones neoliberales que se sucedieron casi consonamente con el inicio de la era democrática en América Latina, pues el propio neoliberalismo llevó a que las alternativas de centro izquierda a izquierda, de lo que han llamado muchos periodistas la marea rosa, ¿no?, la famosa marea rosa, pues llegaron al poder y entonces ya desde muy temprano, tan temprano como el año 2003, pues el presidente Zelaya, ¿verdad?, es destituido en aquella famosa noche, ¿no?, donde lo sacaron de su casa, casi en ropa de dormir, y se lo llevaron y se acabó, ¿no? Y desde ese momento, sutilmente, se comienza a hablar en América Latina de un fenómeno extraño, novel, que se llaman golpes de estado blandos. Y se han sucedido continuamente en distintas tonalidades, golpes de estado presidenciales, golpes de estados parlamentarios, distintas morfologías, hasta el asunto más reciente que tiene que ver con el tema del lawfare, ¿no?, con Lula. Vemos ahora que candidatos importantes, gente que sabemos que tiene apoyo popular y que puede ganar, que son gestores de la propia democracia, pues les son negados ahora su derecho de participar. Hablo de Rafael Correa, hablamos de Evo Morales, hablamos del encarcelamiento injustificado de Lula, y así por el estilo con Cristina. Vemos con preocupación en general, ¿verdad?, resumiendo y para iniciar esta conversación, vemos con mucha preocupación el futuro de la democracia, que el coronavirus pues ha intensificado, y ha demostrado ya un problema profundo de fondo, ¿no?, que se venía gestando en América Latina. Y da unas oportunidades a que ocurran cosas como las que acabo yo de leer, que entonces empeoran la situación. Manolo, ¿cómo lo ves tú, Manolo? Manolo, bueno, no escucho a Manolo. Miguel. Bueno, yo creo que hay factores, si bien coincido con Carlos, yo creo que hay que levantar algunos elementos que son importantes en términos de diferenciar, ¿verdad? El hecho de que hayan habido problemas en distintos países de América Latina no significa que la correlación entre Estado y sociedad es la misma y que la influencia del rol que tienen las Fuerzas Armadas en todos los estados latinoamericanos es igual. Eso es muy importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque especialmente estos países que pasaron por gobiernos de centro izquierda en la década de los 2000, básicamente han desarrollado una capacidad de resistencia mucho mayor que otros países que no tuvieron esa experiencia. Y en eso me estoy refiriendo principalmente al caso chileno y al caso colombiano y obviamente al caso brasilero, porque si bien pasaron por el PT, el giro realmente de la ultraderecha, de la derecha más rancia, más vinculada realmente a los militares en América Latina, va a pasar en Brasil bajo Bolsonaro. Es importante hacer estas diferencias porque si algo, por ejemplo, pasó y se demostró en un caso particular de, por ejemplo, Argentina, es que aún habiendo un gobierno neoliberal como el de Mauricio Macri, muchas conquistas sociales que sucedieron bajo ese periodo no pudieron ser revocadas precisamente por la movilización popular. Si bien, por ejemplo, derrocaron y sacaron a Evo Morales,
al mismo tiempo los candidatos del movimiento al socialismo siguen siendo los principales candidatos en el postulante al FNOE y la persona que fue parte del golpe básicamente de Estado, la candidata básicamente está fuera de la contienda electoral. ¿Por qué levanto esto? Porque es importante recordar que a pesar de que podemos poner en cuestión toda la dinámica de lo que está pasando en América Latina, hay una diferencia muy marcada con lo que estaba pasando en la década de los 70 y de los 60. Y es que básicamente hasta este momento todavía no se ha logrado o no se ha llevado un nivel de confrontación que sea tan amplia que requiera una militarización del conflicto, que es básicamente lo que estaba describiendo Carlos muy detalladamente. Las dictaduras en muchos países de Latinoamérica fueron justificados precisamente para poner orden, básicamente, ¿verdad? Poner orden ante el desorden impuesto por la amenaza que ciertos grupos armados imponían al orden, ¿verdad?, establecido en esos momentos históricos. Yo creo que vivimos en otros momentos. Yo creo que la sociedad civil en América Latina se ha desarrollado mucho más ampliamente. Creo que los movimientos sociales tienen una gran fuerza en América Latina y en ese sentido yo creo que eso es un papel importante a analizar más adelante cuando estemos mirando eso de la calidad de eso. Por ejemplo, sí, Lula fue encarcelado, pero ya fue revocado y posiblemente es el candidato. Entonces, ese tipo de correlación ya no es tan blanco y negro, o esas líneas no son tan puras como solían ser en el pasado. Y eso es importante señalarlo. No olvidemos que las últimas agresiones, hostilidades de represión brutal que se han dado en Chile antes del COVID y durante el COVID, y que se han dado en países como Colombia antes y durante el COVID, tienen que ver precisamente en respuesta a grandes movilizaciones sociales. Grandes movilizaciones sociales masivas. Entonces, ese elemento implica que la sociedad civil, es decir, esa relación entre el balance entre Estado y sociedad ha cambiado y el rol de la sociedad es mucho más amplio. Y obviamente eso es importante considerarlo porque cuando hablamos de democracia, por lo menos de la mirada que yo lo veo, siempre tenemos que ver cuál es el espacio real que esos sectores fuera del Estado tienen para poder influenciar lo que es la acción pública. Entonces, en ese sentido, yo sigo pensando que en países donde las Fuerzas Armadas nunca realmente tuvieron una experiencia de descomposición de su influencia histórica, Chile, Colombia especialmente, después del periodo de las dictaduras, van a seguir teniendo el rol que siempre han tenido. En ese sentido, las Fuerzas Armadas en Chile, en países como Chile y Colombia, no son ni más ni menos fuertes que lo que eran hace 30 años. Yo soy de los que pienso que a pesar de Bolsonaro, el caso de Brasil es distinto. Porque puede haber un ministro de salud que es un general. Eso no significa que los generales, yo creo, tengan hegemonía sobre el Estado en este momento. ¿Cómo no? Tenemos que hacer una pausa. No se vaya nadie, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Converso hoy sobre el futuro de la democracia en América Latina con el doctor Miguel Rivera, con el doctor Carlos Severino y con el queridísimo amigo y colega veterano periodista Manolo Cos. Manolo, quiero escuchar lo que opinas tú sobre el futuro de la democracia en América Latina. Sí, disculpa que no estuviera con el audio la otra vez. Yo coincido con básicamente con Carlos y Miguel, pero añadiría un elemento, o sea, que el imperialismo no desapareció. O sea, como fenómeno, el imperialismo norteamericano sigue incidiendo terriblemente en cualquier desarrollo de proyecto democrático en América Latina y es determinante a corto, a mediano y a largo plazo. O sea, plantearnos cuál es la pregunta que nos hace Delvis, cuál es el futuro de la democracia en América Latina, tiene que estar, o sea, está cruzado y determinado en gran medida por el rol imperialista que ha jugado el gobierno de Estados Unidos por los últimos 200 años. Entonces, o sea, es un elefante en la sala. Podemos hablar de Bolsonaro, podemos hablar de los carabineros chilenos y de las Fuerzas Armadas bolivianas, pero esto generalmente aterriza en cuál es el rol que los Estados Unidos le están asignando o permitiendo, cuál es la soga que está dando el dueño del collar. Entonces, y yo creo que
no sé si irónicamente, pero es extraño que un gobierno como el de Donald Trump, plagado de militares conservadores, con la autoridad ahora para poder decir lo que pensaban pero no lo decían, tampoco ha jugado rol, o sea, excepto en Bolivia y quizás en Venezuela, que es un punching bag, ya lo que tienen allí. O sea, cada vez que tienen algún problema, le dan una sanción o un manotazo al gobierno bolivariano. Pero significativamente yo creo que han sido bastante restringidos, y yo creo que es la mentalidad republicana de ser un imperialismo muy nacionalista, en el sentido de que se reserva mucho la posibilidad de intervenir militarmente en otros espacios, que digo que no es una regla que se sigue bien estrictamente, ¿no? Sabemos que hay intervenciones, pero yo solamente quería añadir ese elemento, ¿no? ¿Cuál es el rol del gobierno de Estados Unidos, ¿no? En el permitir espacios democráticos o proyectos democráticos o experiencias democráticas en América Latina? Carlos. Bueno, dicho simplemente, así como lo decía Manolo y antes Miguel, de alguna forma, básicamente se está permitiendo ahora que gobierne el que le gusta, ¿verdad? Al hegemón allí, ¿no? Gracias, hay que reafirmar que gracias precisamente, como Miguel distinguía, que hay una efervescencia muy poderosa de movimientos sociales en América Latina. Eso no se ha hecho algo tan fácil, ¿no? Ha tenido una gran capacidad de respuesta. Y el coronavirus ha venido a paralizarlo. Y el coronavirus ha venido a paralizarlo, ¿verdad? Porque América Latina venía en un ímpetu impresionante, ¿verdad? Venía en un ímpetu muy, muy fuerte de lucha social, que a pesar de todo, pues vemos ahora mismo en Colombia que hay unas manifestaciones bien grandes, ¿no? En contra de la represión policíaca, que han puesto en jaque básicamente al gobierno de Duque, y que además también los propios movimientos populares lograron una victoria judicial reciente que debemos destacar, que es el encarcelamiento preventivo del expresidente Uribe. Y eso es un hito, porque Uribe es decir uno de los representantes más consecuentes de los Estados Unidos, no solamente en Colombia, sino en toda la región. Es un líder de la derecha, ¿verdad? Neoliberal en la región, líder importante de todos estos países que están haciendo órbita con Estados Unidos ahora en estos últimos 5, 6 años, ¿no? Hablo del grupo de Lima, ¿no? Pero pienso que América Latina, aunque se ve sombrío, como dije al principio, el futuro de la democracia, no hay duda de que la esperanza está en la calle, de que hay grandes movimientos en la calle, de que hay alternativas políticas muy, muy sólidas que están respondiendo, ¿no? Y solamente el tiempo podrá contestarnos realmente cuál será esa interacción realmente entre los grupos. Pero hay muchas interrogantes. Miguel. Yo estoy completamente de acuerdo y me parece muy interesante algo que trajo Manolo, que, ¿verdad? No, me gustaría abundar un poquito más en el rol de los Estados Unidos en la política regional, ¿no? Y esto me parece interesante porque esta misma semana salió un reporte supuestamente de Naciones Unidas atacando a Venezuela, diciendo que habían crímenes contra la humanidad, y Pompeo haciendo una conferencia de prensa con Duque, el presidente de Colombia. Pero es muy interesante, ¿verdad? Porque él está haciendo una conferencia de prensa con un gobernante que el año pasado ONGs colombianas lo acusan de que en Colombia hubieron alrededor de 800 asesinatos extrajudiciales, que las manos de las fuerzas castrenses o la policía colombiana. Entonces,
él está haciendo Pompeo hace una conferencia de prensa junto a esta persona para denunciar lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces, ¿verdad? Quiero hacer énfasis sobre esto precisamente porque te deja ver también los prejuicios y cómo realmente todas estas acusaciones pueden estar circunscritas a los intereses y la geopolítica estadounidense en la región. Entonces, esto es muy importante para mí traerlo. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un momento de elecciones en el cual Donald Trump no se encuentra en la delantera y en el cual una posible intervención en Venezuela, por ejemplo, podría significarle un avance electoral o un escalamiento con el conflicto, podría representarle un avance electoral a Donald Trump, especialmente dentro del amplio margen del electorado fuera ya de su propia base. Porque en eso los liberales estadounidenses y los conservadores coinciden, en que Estados Unidos es el líder del mundo, ¿verdad? Ellos dicen que es el líder del mundo libre, les gusta decir a todos ellos, ¿verdad? Y ellas, ¿verdad? En eso ellos coinciden muy bien, de que Estados Unidos es el que manda al final de cuentas alrededor del planeta. Entonces es bien interesante, ¿verdad? Porque también tenemos que ver esa influencia de Estados Unidos en América Latina, es muy marcada, es muy obvia y es tan reciente como la semana pasada. Un gobierno que es responsable de 800 muertes extrajudiciales, hace conferencia con el secretario de Estado versus un gobierno que no simpatiza con los Estados Unidos, es acusado de crímenes en contra de lesa humanidad. Así que es bien interesante porque a final de cuentas yo creo que eso es una muestra de lo que argumentaba Manolo, ¿verdad? De cómo todavía los Estados Unidos sigue teniendo un rol esencial en quién se queda o quién se va, o la permanencia de hasta dónde llega la democracia en América Latina, en tanto y en cuanto los intereses estadounidenses estén garantizados. Así que el camino se vuelve cada día más empinado para el desarrollo de las democracias en América Latina. Manolo. Bueno, yo creo que una prueba, aparte de la cuestión electoral norteamericana, pero una prueba sobre cuán flexible, o sea, cuál va a ser la permisibilidad del imperialismo de América Latina, va a ser las próximas elecciones en Bolivia. Ahí vamos a ver de verdad hasta dónde están dispuestos ellos a dar. Todas las encuestas dan al MAS de Bolivia al frente cómodo ampliamente en las elecciones. Vamos a ver si eso se traduce en una victoria electoral que es avalada por la Embajada de Estados Unidos, que a fin de cuentas es como que la Comisión Estatal de Elecciones América Latina. Entonces, vamos a ver yo creo que esa va a ser una prueba interesante porque le han tirado con todo lo que tienen. Evo no puede ser candidato, está en el exilio, está perseguido por la Interpol, han hecho el libro de cómo perseguir a un presidente legítimo, se lo han aplicado por una cosa bárbara, por absurda. Y sin embargo, el movimiento al socialismo que preside todavía Evo Morales va encabezando todas las encuestas hechas por encuestadores adversos al gobierno de Evo Morales. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Yo tengo mis dudas de que ese evento finalmente pueda llevarse a cabo. Yo tengo la impresión de que si Trump gana, por ejemplo, estas elecciones, y están pegaditas, o sea, esto es que tuvimos un programa anteriormente que decíamos, no, olvídate, Trump está por la milla clásica. Sí, y entonces ahora esto es una carrera pegada. Y en la carrera pegada, los incumbentes tienen una ventaja ahí al final. Bueno, pero Bolivia, ese creo yo que va a ser un caso donde vamos a poder medir hasta dónde está dispuesto el gobierno norteamericano a soltar realmente esa espada de Damocles
que está permanentemente sobre los gobiernos progresistas en América Latina. Tengo que hacer una pausa. Regreso con Carlos de inmediato después de la pausa. No se vaya nadie. Ya estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Carlos, voy contigo. Sí, en esa misma línea argumentativa también uno puede pensar que el caso de Ecuador también es bien importante mencionarlo, ¿no? Ecuador es un país también totalmente asediado en un momento en el cual su liderato completo del pasado gobierno, el liderato de la Revolución Ciudadana, están encarcelados, están en el exilio. El expresidente y que iba a ser candidato a la vicepresidencia, pues tiene una condena de 8 años de cárcel. Una condena, obviamente, que todo el mundo que simplemente tiene meridiana conocimiento de lo que es judicialización de la política sabe que eso es una fabricación, ¿no? Igual a la usanza que se está haciendo, ¿verdad? En otros casos en América Latina. Así que el caso de Ecuador es sumamente interesante. Yo también quería poner en perspectiva una realidad que un piso, como diría José Luis González, un piso adicional, ¿verdad?, de consideración en este asunto de la democracia de América Latina. Y es que durante un tiempo, a partir del 9/11 en los Estados Unidos, no hay duda de que el énfasis, el peso geopolítico de la fuerza estadounidense no estuvo presente en América Latina. Se desplazó a otro centro de gravedad importante que fue el Medio Oriente, específicamente Irak y Afganistán. Y eso ha dado paso de que algunos intelectuales importantes que analizan el asunto lo estén diciendo, como Walden Bello, por ejemplo, un importante profesor de la Universidad de Filipinas, nos dice que durante ese tiempo pues se creó como no un desinterés de Estados Unidos en la región, porque hubo interés de alguna forma u otra, pero sí hubo una menor capacidad de acción en los Estados Unidos por la gran concentración que tuvo Estados Unidos por muchos años en el Medio Oriente. ¿Qué sucedió durante ese tiempo? Bueno, sucedió que ustedes saben que en la política, igual que en la física, pues la política aborrece el vacío, ¿no? Y mientras hubo ese vacío, hubo una penetración muy fuerte comercial, económica, primeramente de China y segundo también de Rusia, ¿verdad? Y cuando llega Donald Trump, se da cuenta de que encuentra una región que ha sido penetrada fuertemente como nunca antes, porque obviamente Rusia ha tenido, y antes la Unión Soviética y China han tenido relación con América Latina por mucho tiempo, pero la forma y manera en cómo en los últimos 20 años ha habido el aumento visible de la interacción económica de estos países de América Latina, pues le preocupó muchísimo a Estados Unidos y intentaron inmediatamente nuevamente pisar fuerte para decir yo estoy allí, yo no me he ido, ¿verdad? Y además quiero que sepan, ¿no?, que este patio yo lo declaré mío hace muchísimo tiempo en la doctrina Monroe, ¿no? Así que también se trata de eso. Y hablando de eso y de las posibilidades de la democracia en América Latina, no podemos dejar de mencionar, porque no se nos puede escapar, debemos hablar también del caso de México. México es un país bien interesante que hay, contrario a lo que pasó con muchos de los gobiernos de centro izquierda, ¿no?, electoralistas, de la democracia electoral, que sucumbieron por una forma u otra, ya sea por lawfare o ya sea por procesos electorales o por todas las formas que hemos visto. En el caso mexicano, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, gana las elecciones sorpresivamente después de haber perdido, ¿no?, algunos comicios, y entonces se posiciona en un gobierno que, aunque bien se ha mantenido con un alto nivel de aceptación en el país, hemos visto que ha sido un gobierno muy tímido, y esa timidez ciertamente se debe al precepto que Porfirio Díaz había dicho ya hace muchísimo tiempo, que es una frase geopolítica genial, ¿no? México siempre está tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿verdad? Y precisamente se trata de eso. Al estar tan cerca geopolíticamente a Estados Unidos,
pues Andrés Manuel López Obrador, que es una persona que yo creo que es más agresiva políticamente hacia la izquierda que lo que ha demostrado, lo que está haciendo es buscando la forma de no levantar un issue político, como él mismo dice, yo no quiero líos con ese maestro, ¿no? Así mismo es que él dice, yo no quiero líos con ese maestro, ¿verdad? Y en gran medida, pues lo que está diciendo es eso, ¿no? Y entonces ha puesto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como un gobierno que ha tenido aciertos, pero algo así como un gobierno timorato, en un momento en el cual pues se esperaba mayor capacidad de reformas efectivas en distintos ámbitos importantes, como la salud, como en otros asuntos sociales. Y eso ha sido la agenda inconclusa y no parece que vaya a tener intención de movilizarse en ese sentido. No sé qué piensan también los compañeros, pero el caso mexicano me parece sumamente interesante y aleccionador en esta corriente. Miguel. Bueno, yo creo que sí, México es un caso muy interesante, especialmente porque por primera vez realmente gana un gobierno, un partido básicamente que sea realmente de centro izquierda. Entonces eso ya de por sí, romper con el corporativismo histórico del Estado mexicano en sí mismo ya implica una recomposición de las relaciones Estado y sociedad. Sin embargo, lo que yo quería tratar de profundizar un poquito más en esta intervención es básicamente lo que yo creo que a pesar de los pesares y de las sombras que podemos ver en esta situación, en esta coyuntura, yo creo que la propia crisis que está enfrentando América Latina abre paso precisamente a que las fuerzas progresistas de los movimientos sociales puedan recomponer el proyecto político más allá de lo que impusieron los gobiernos post-neoliberales o los gobiernos de la ola rosada, como mencionaba Carlos. Yo creo que esos gobiernos, si bien tuvieron muchísimos aciertos, también tuvieron muchísimos errores y debería básicamente replantearse qué es lo que va a hacer ahora entonces ese planteamiento alternativo en América Latina. Y yo creo que eso es bien importante porque yo siempre, ¿verdad?, vi ese proceso inicial de estos gobiernos en la década de los 2000 quizás como un primer paso del avance básicamente de las fuerzas progresistas latinoamericanas, no el paso final de lo que debería ser un proyecto diferente de otra América Latina. Entonces yo creo que es interesante porque el hecho de que perdieron y se volvieron en la necesidad de la crisis obliga a una revisión y una recomposición de la propuesta de esos gobiernos, de la propuesta de esos líderes e inclusive de la remoción de la dirigencia que en otros momentos fueron los que estuvieron al frente de estos proyectos. Yo no estoy contento con que hayan sacado a Evo, pero yo sí estoy contento que no va a correr. Ya estaba bueno. No podemos seguir cayendo en los mismos errores históricos de siempre. Y yo estoy contento que Lula va a poder correr, pero me gustaría más que fuera otra persona. ¿Por qué? Porque sencillamente son errores históricos también que se repiten en la región de ese tipo de actitudes, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser Fidel. Y entonces el problema real es básicamente que eso no facilita una rearticulación desde una perspectiva distinta. Entonces, Carlos hablaba de China, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque también los logros de esa década van a descansar en gran medida en cambiar la dependencia de Europa a África a China, pero bajo los mismos principios de extractivismo de minerales y de commodities, lo que a largo plazo no facilita el desarrollo de la región. Bueno, la gran crisis venezolana a partir de 2013 se explica muy claramente, y de casi toda la izquierda latinoamericana, esa de centro izquierda, se explica muy claramente con el colapso del consumo de China. Se acabó el dinero para repartir. Y con la excepción de algunos gobiernos que manejaron la cosa de forma más correcta, los que menos lo hicieron fueron los que más rápido cayeron, precisamente porque no pudieron manejar la política pública de forma efectiva. Así que yo espero que dentro de todas esas sombras, la nueva recomposición de las alternativas en América Latina puedan considerar todo eso. Y desde esa perspectiva, me tengo que posicionar de una perspectiva optimista sobre la democracia latinoamericana, si los movimientos sociales prevalecen y si la calle y las propuestas y la revisión de los errores del pasado se toman en consideración. Si lo que caemos es en reproducir lo del 2000 con todos sus aciertos, ahí hay una limitación de una América Latina más democrática a largo plazo, porque esos proyectos tuvieron muchos aciertos,
pero también mostraron que tenían muchas limitaciones. ¿Y cómo ustedes ven el impacto del COVID en todo esto? Porque en América Latina ha sido realmente, como en todo el mundo, devastador, con un impacto tremendo en la gente, que son los que mueven todos estos propósitos de los que ustedes están hablando. O sea, lo retrasa, la gente va a ser resiliente y seguir de la misma forma. ¿Qué creen ustedes de este asunto que leí en el principio sobre cómo se van ahí colando la cosa militar y policíaca, cómo se siente la gente en términos, porque ahorita tú decías, Miguel, hablabas un poco de cómo anteriormente en otras instancias, pues la gente tiende a sentirse protegida, ¿verdad? Cuando hay situaciones como esta o como cualquier otra en la que tú dices, bueno, si tengo un policía que me vigila o un militar que está ahí al frente, pues voy a estar más seguro. O sea, ¿cómo todo eso va a influir en este momento histórico? Tengo que hacer una pausa y regreso para que hablemos de eso porque no quiero interrumpir a quien vaya a contestar primero. Regresamos de inmediato. Estamos de regreso. Manolo, ¿quieres ir tú a Sí, conversar? yo coincido plenamente con Miguel, o sea, hay que mirar hacia atrás a ver dónde fue que se falló, hay que mirar hacia atrás y ver lo que se subestimó, y hay que mirar atrás para no volver a repetir los errores. Coincido en que yo me alegro también de que Evo, o sea, el MAS gane las elecciones en Bolivia, pero no que Evo regrese a aplicar la misma política porque ya que fue exitosa, que sacó para afuera las comunidades indígenas, que le dio prestigio y autoestima a la población. Todas las grandes conquistas del Estado plurinacional boliviano. Pero en esta etapa necesita dar un paso distinto, mirar para atrás qué fue lo que se cometió, lo que se hizo mal y corregir lo que en un evento posterior. Ahora, el COVID, yo creo que en América Latina, y nos incluimos como latinoamericanos, los puertorriqueños, el Estado neoliberal abandonó a las grandes poblaciones vulnerables de América Latina, incluyendo a Puerto Rico. O sea, esa fórmula de interpretar el movimiento social, o sea, cómo se comporta la sociedad bajo la hegemonía de la ideología neoliberal, fracasó. No pudo proteger porque no está hecha para proteger a la grande mayoría. Y tanto en Puerto Rico como en América Latina fracasaron. La intervención de los militares, tanto en América Latina como en Puerto Rico, el estado policíaco que tiene aquí, con un estado, ¿cómo se llama esta? La vaina esta de tocan una sirena. El toque de queda, el toque de queda. Estamos en toque de queda hace 6 meses. Y aquí, tú sabes, esto es inconcebible. ¿Cómo vamos a estar 6 meses bajo estado de queda? Y la policía haciendo lo que le da la gana de 10 de la noche a 5 de la mañana. Hombre, no. Pero igual en América Latina, o sea, esa regla no autorizada que le han dado a las policías. No, y que tú no has demostrado cómo te protege del COVID tener un toque de queda de 10 a 5 de la mañana cuando estás en la calle el resto del día. Es absurdo. Son arbitrariedades. Pero la ventaja, y ahora me coloco del lado de Miguel de lo positivo, nos ha permitido ver que nosotros que las comunidades organizadas son las que van a rescatarse ellas mismas. Yo creo que eso es, si ahora en este aniversario de María, si algo aprendimos de María, por lo menos esos primeros 2, 3 meses que nos abandonaron, el gobierno se desentendió de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Los americanos miraron por otro lado. No, aquí quienes nos salvamos con 3,000 o 4,000 bajas en el camino, fuimos nosotros mismos, nuestras comunidades, que nos prohibimos la asistencia que se hacía falta. Nos dimos luz, nos dimos agua, nos dimos alimentación, nos distribuimos, nos organizamos, nos protegimos. Y yo creo que eso también ha ocurrido en América Latina.
estas etapas donde el Estado neoliberal no es capaz, porque no está construido ideológica ni organizativamente para ayudar de verdad en estos que es lo que ha pasado en Estados Unidos. No les interesa, además. Hoy llegó a Estados Unidos a 200,000 muertos por el COVID. Si el Estado más poderoso del mundo no puede proteger a sus ciudadanos y ciudadanas, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, pero no es porque Trump sea más bueno o más malo, es que el Estado no está construido así. O sea, no hay la salud privada, el concepto de la salud como un negocio, no funciona en esta pandemia y en estos eventos naturales. No está hecho para eso. Entonces, una cosa que nos debemos sentir positivo es que yo creo que la realidad, la práctica, nos ha demostrado con estos eventos tan catastróficos de que la salida no es necesariamente la conquista electoral como se hizo hace 20, 30 años, o sea, el asalto al Estado a través de una mayoría electoral, sino también en la medida que se van construyendo esas mayorías electorales, hay que construirle una base en las comunidades donde realmente sean las que sostengan los proyectos progresistas del futuro. De acuerdo, Carlos. Bueno, voy nuevamente a citar aquí a propósito de lo que estamos hablando. Estoy leyendo un libro de Walden Bello y él dice, hemos aprendido en un difícil camino que contrariamente al clásico dictado por Milton Friedman, la libertad de los mercados se traduce en mayor libertad para las corporaciones y en menor libertad para los ciudadanos. Lo que él está queriendo decir allí es que es correcto, como dice Miguel, tenemos grandes expectativas en las luchas sociales en América Latina, pero hay también una amenaza que no la había hace 30 años atrás, ¿no? Y es la amenaza de la reformulación, porque siempre se reformula, de lo que es el neoliberalismo y lo que es la tendencia a crear estados corporativos. Ya no es el neoliberalismo de los 80, de los 90, sino es una transformación del Estado, que como bien decía Manolo, son estados que se convierten de facto en enemigos de las grandes masas populares y atentan en contra de las libertades individuales y en contra de las libertades principales en la manifestación de lo que estamos viendo. El Estado, ¿cómo ha respondido ante el COVID el Estado neoliberal en toda América Latina y en todo Puerto Rico? Y en Puerto Rico, fíjese que en Europa la gente está protestando en la calle por eso, y aquí no. Aquí la gente se ha callado esto y se lo ha tragado como si fuera lo más normal del mundo. Sin embargo, otros países, sin embargo, no han podido implementar políticas decididamente efectivas para combatir el COVID, pero sí han logrado buscar la manera de cómo erosionar las libertades y cómo reducir la capacidad de los individuos para moverse de una forma libre y soberana. Así que son muchas las amenazas, ¿no? América Latina pues tiene grandes retos y el reto económico es un reto bien complicado que debemos ver, ¿no? Basta mencionar solamente el caso de Ecuador. Tan pronto una persona disfrazada de socialista llega al poder y dice, no, este fue el cuento de la Caperucita Roja. No, es que yo soy el lobo que estaba disfrazado, ¿no? Porque yo no soy nada lo que yo dije que era en las elecciones. Yo soy otra cosa y vengo a gobernar de otra forma. Ha sido un desastre, ¿no? Nuevamente. Y ese es el gran dilema que, en mi opinión, cada vez hace más agresivo las tendencias neoliberales. Es que el neoliberalismo es incapaz de, siendo honesto, ganar elecciones. Eso es lo que pasa. Y lo hemos dicho aquí ya otras veces. Yo no puedo decir que yo soy neoliberal, vota por mí, que te voy a reducir las pensiones, te voy a reducir el seguro social, te voy a reducir X o Y cosas, ¿verdad? Porque lo mío es recortar y voy a hacer un estado más chiquito y eso es bueno para ti. Eso es bueno para una pequeña parte de la población y es malo para la gran mayoría de las poblaciones en cualquier parte. Bueno, se me ha terminado el tiempo porque tengo que pasar ahora con el día. Lo bueno es que ustedes vienen todas las semanas. Bueno, tengo al licenciado Germán Valentín con sus consejitos de quiebra. Sí, muy buenos días. En el programa pasado les hablé en términos generales sobre la moratoria en los procesos de desahucio
Hoy les hablaré sobre algo que se sabe que se hace, que es perfectamente legal y que puede redundar en beneficios para la persona que se acoge a un procedimiento de quiebra. Y me refiero a planificar la quiebra. No en el sentido maquiavélico con propósitos ilegales, sino utilizando los procedimientos y disposiciones legales que del propio Código de Quiebra. Antes que nada, debo aclarar que usted no tiene que estar insolvente para pedir la protección bajo el Código de Quiebra. Y por insolvente se entiende que las deudas de una persona sobrepasen el valor de sus propiedades. Después que usted reúna los requisitos para ser un deudor en un capítulo determinado, puede solicitar la protección del Tribunal de Quiebra. Algunos ejemplos que pueden considerar como una planificación, por ejemplo, en el caso de un negocio, radicar el caso el primer día de su año fiscal. Esto sirve al momento de rendir los informes mensuales de operaciones que se les requieren. Otro ejemplo es cuando una persona pierde un empleo con un salario alto y no tiene una fuente de ingresos similar para sustituirlo, debe esperar y en la medida en que pueda para presentar el caso de quiebra. Esto es con el propósito de no incluir los salarios anteriores y que no sean parte del cálculo del promedio de ingresos y sea un reflejo de la realidad económica en el momento en que se radique el caso. Por último, otro ejemplo sería otorgar y presentar en el registro de la propiedad la escritura de hogar seguro antes de radicar el caso de quiebra para proteger la vivienda principal. Es de suma importancia tener en cuenta que transferencias de propiedades a allegados o familiares con el fin de defraudar no es parte de la planificación de buena fe y podría constituir un delito federal. De hecho, hace unos años, un deudor y su abogado fueron encausados y sentenciados precisamente por transferir de manera simulada propiedades con el propósito de defraudar a sus acreedores. Para orientación sobre este tema y cualquier otro asunto relacionado con la ley de quiebra, se puede comunicar conmigo al 787-403-1260. La orientación es gratis y recuerde que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Gracias y será hasta la próxima. Muchísimas gracias, Germán, por tus consejitos tan valiosos de quiebra. Amigos, se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Manolo. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Será hasta mañana en otra edición de Delvis Grisel y compañía. Tengan un día lleno de paz.